Hola, buenos días. Me llamo José Antonio Mesa Beltrán y soy historiador del arte y bueno, os traigo mi segundo vídeo para YouTube en el que, bueno, mi objetivo es presentar ese patrimonio desconocido de nuestra ciudad y sobre todo de la provincia de Jaén. Un patrimonio que, bueno, en este caso estoy hablando de una casa privada, pero una casa privada que tiene elementos artísticos, ya que el edificio fue declarado Monumento Nacional en 1978 y además actualmente es bien de interés cultural. Sin embargo, pues, que como veremos, se puede visitar, ojo, pero es una visita en un día en concreto, ¿de acuerdo? Así que, por tanto, en primer lugar, son muchos los ciudadanos que me preguntan, pues, qué tiene este edificio de carácter artístico, dónde se encuentra, pues vamos a dar respuesta a esas preguntas. Perdón. En primer lugar, pues el edificio lo encontramos en la transición entre la ciudad intramuros medieval y la ciudad extramuros, pues sobre todo a raíz de la conquista cristiana del siglo XIII. Aunque ya tenemos que hablar de la formación de arrabales, pero arrabales organizados urbanísticamente por calles rectas con manzanas rectangulares. Y bueno, el palacio, aquí estaría la muralla y el palacio se erige entre la muralla y lo que sería la Catedral de Jaén, que es un magnífico edificio clasicista proyectado a lo largo de la Edad Moderna y que, bueno, aparte del palacio, pues aquí tenemos el Palacio de Coledan y Cuesa, pero está en competencia con otros palacios de la ciudad, como el caso del Palacio de los Vélez, que es un edificio que conserva la portada de 1630, que es actual sede del Colegio de Arquitectos, pero también el edificio compite con otros edificios de la ciudad, sobre todo de la arquitectura pública, de la administración pública, en este caso la Diputación Provincial. Fijar un edificio que está situado en el entorno, en el centro, con el entorno de la catedral, que muchas veces de las discusiones que se ha hablado de que la catedral no tiene un entorno patrimonial, pues con el caso de el Palacio de los Cubaledas, el Palacio de los Vélez y la Diputación, fijaros el gran magnífico entorno histórico patrimonial que va a tener. Estoy hablando de edificios, pues en este caso el Palacio de los Cubaledas Nicuesa, originado en el siglo XVI. Un edificio que recibe diferentes nombres a lo largo por los propietarios, ¿no? La Casa Ardeán, por el deán Diego Escobedo. Cuando decimos Ardeán es como si fuese, habláramos el alcalde que administra y gestiona la catedral, que su superior es obviamente el obispo, pero el deán es el que hace esa labor de gestión del cabildo o escuela de sacerdotes, por decirlo a grosso modo. El segundo nombre, la Casa de los Manillones, por estas magníficas anillas con esas manos, que estas anillas están situadas en la fachada principal y que sirven para atar a las bestias, es decir, que es un elemento pues funcional que actualmente ya se ha quedado obsoleto porque todo el mundo ya vamos en coche o en moto o en patinete. Otro de los nombres es la Casa de los Masones, porque en el edificio se estableció una logia de carácter político, entre otras asociaciones que discutían pues, diversos temas, sobre todo en el siglo XIX. Y tenemos que hablar también de los fundadores pues, por el que recibe el nombre de los Covaleda, que fue una familia linajuda de Jaén, en el que destacaron porque varios miembros de esta familia fueron militares que desarrollaron su actividad a lo largo del siglo XVI en las guerras internacionales que tiene España en diversos frentes. Y también algunos de estos miembros de la familia participan en la conquista de Hispanoamérica. Una conquista que a lo mejor por esa afiliación con América recibe el nombre también Beaterio de hija del virrey del Perú. También de la parte femenina, pues son excelentes, vamos, realizan una labor de maternazgo importante en la Catedral de Jaén con donaciones, sobre todo a la imagen de la Virgen de la Antigua. Esto lo tiene constatado el profesor Serrano Estrella. Y por último, citaros el nombre de la Casa de Bonilla, pero esta es la última familia que todavía pervive, pero destacada por un miembro de esta familia que veremos a continuación. Eh, os voy a hacer marketing del palacio, es decir, el palacio se puede visitar de forma gratuita todos los martes de 9:30 a 11:30 y a la vez
se celebran eventos, congresos y bodas, etcétera, o reuniones en el que podéis contactar a través de la web que tiene los gestores de este edificio, de este domicilio, y por redes sociales. Volveré a esta cuestión de marketing del palacio más adelante. Sobre la historia, el último propietario, José de Antonio de Bonilla y Mir, primer marqués de Banuli, y que fue un excelente doctor en Derecho, también genealogista, historiador, y fue presidente de la Diputación y uno de los miembros fundadores del Instituto de Estudios Jiennenses, es decir, un personaje de la cultura de mediados del siglo XX. También destaca por su faceta de coleccionista artístico. Por ejemplo, pues reúne diversos cuadros y, por ejemplo, podemos destacar este magnífico lienzo de Alonso Cano, procedente del convento del Santo Ángel de Granada, y que nos habla un poco de ese mecenazgo privado, pero a la vez estético que tiene por la obra de arte de este señor. Un palacio que todavía conserva muchas obras de arte y sobre todo, por ejemplo, en la biblioteca de José de Antonio de Bonilla de Mir. En este caso, la iconografía, pues todavía perseguido por el arcángel San Rafael. ¿Qué podemos ver del edificio? ¿Qué destaca? En primer lugar, tenemos que hablar del exterior. Su portada, su cronología está discutida, porque algunos hablan de principios del siglo XVII, sobre todo porque mantiene la tradición de Vandelvira de utilizar esos tenantes con escudos, es decir, esa pequeña escultura que lo veremos más adelante, que, por ejemplo, de Vandelvira utiliza en el Palacio de las Cadenas de Úbeda, aunque habla también de la tradición de Viñola, por supuesto, por eso he puesto ese grabado, ese carácter rústico, almohadillado que tienen los sillares, y que nos hablan también otros historiadores citan pues que los escudos de los tenantes tienen representación de personajes de la familia Valdivia, nacido en 1650, por tanto retrasa la fecha de la elaboración de la portada pues a finales, mediados, finales sobre todo del siglo XVII. Está ahí es una transición del edificio, sobre todo de la portada. Una portada que, bueno, por los tenantes, unos tenantes, fijaros, con ese magnífico que agarra, que hacéis esa labor de sustentar los escudos, pero también nos habla de la suntuosidad que tiene, del poder que tiene esta familia, sobre todo atribuida a los Valdivia y los Nicuesa, pero que lo podemos acercarlo estilísticamente hablando al romanismo que se produce en la imaginería de la ciudad del siglo XVII. Por ejemplo, a ver, por atribución lo podemos atribuir a Sebastián de Solís, que fue magnífico imaginero, escultor y arquitecto, y por ejemplo lo he relacionado con la imagen de San Juan Evangelista. También esta escultura en piedra la podemos relacionar con el trabajo en piedra de Diego de Landera. Pero vamos, son atribuciones que nos falta la documentación para saber conocer pues, el trabajo, quien elabora esta magnífica portada. Una portada que también se decora con unos magníficos bajos relieves con estas cabezas de guerreros, que pasan muy desapercibidos por la mayoría de la población. También en la fachada del edificio podemos encontrar pues, elementos de la arquitectura vernácula, como estas magníficas ventanas cancelas, que nos hablan de esa mezcla, de esa labor entre la madera, el vidrio o el trabajo de la forja. Un trabajo de la forja que lo tenemos en el patio principal. Son columnas de forja de mediados del siglo XIX que nos hablan de cómo el edificio, aunque es del siglo XVII, se adapta en el siglo XIX a los nuevos gustos estéticos, sobre todo de la burguesía de la ciudad. Un magnífico palacio que nos llama la atención el mobiliario que juega, porque nos evoca ese carácter burgués, a ese ambiente de mediados del siglo XIX, con el uso también de la solería de mármol. El principal edificio privado que se conserva en la ciudad, por así decirlo, de forma completa. Un patio que, si nos fijamos, esta es una vista tomada desde el archivo de la Catedral de Jaén, pues nos habla un poco del uso de esas maderas, que nos habla de la evolución y cómo se adapta el edificio. Aquí también tenemos un magnífico mirador, una pequeña habitación en cristalera, como nos habla un poco de cómo la familia quiere controlar el paisaje más cercano de la ciudad.
Las principales estancias artísticas del edificio, pues tenemos el salón de recepción o de baile, sobre todo por la pionola o el piano pequeño que tenemos aquí, nos habla un poco del uso de esos suelos hidráulicos, pero también pues de estos plafón, unos plafón que podemos hablar de estilo estético entre el rococó y el neoclasicismo, sobre todo el rococó lo vemos en los motivos vegetales o en esas formas, en esas C, pero ya más, menos recargada. Por eso hablamos de ese gusto en esa combinación entre rococó. Esto se puede denominar estilo Luis XV, estilo, no me acuerdo muy bien, pero nos habla de esa transición entre la academia, el rococó, en fin, el gusto de la burguesía de la época, que nos habla también de la influencia del gusto estético que se está realizando en la corte en Madrid. Todo esto, el mobiliario he dicho, pues con esas vistas marítimas de venecianas, esas magníficas cortinas que se han conservado, que nos evocan a ese carácter del edificio, ¿no? De residencial. Una estancia que, bueno, que también tiene diferentes plafón. Cuando hablo de plafón me refiero al término francés de techo con pintura mural, que parezco aquí, bueno, estoy utilizando un término de concepto de arte. Os hablo también del detalle, pues ven esas lámparas de cristal, que un trabajo artesanal casi extinto, con esas magníficas hojas de árboles, ¿no? Que digo, que pasa muy desapercibido y a mí cuando visité el palacio me llamaron la atención. Eh, el acceso a esta dependencia, quiero hacer un inciso. Si visitáis el palacio, merece la pena porque es una maravilla, parece sacado de ciencia ficción. No quiero destriparos la historia, así que lo dejo ahí. Si, la bodega, que es de una gran, vamos, de una gran amplitud, que nos habla del poder de la familia, ¿no? De conservar pues, los alimentos, ¿no? El vino, el trigo, entre otros. Durante la Guerra Civil fue utilizado como refugio entre ellos. El edificio también conserva un segundo patio, que es una maravilla. Yo le he llamado del bambú, aunque es un patio de servicio, pero vamos, no te esperas encontrar esta especie botánica que es muy singular, que, bueno, es más de Oriente y nos habla de ese gusto estético, ¿no? Que combina ecléctico, podemos decir, que combina el clasicismo de la Edad Moderna, la influencia que vienen de la corte de Madrid, sobre todo del estilo francés, pero también nos habla de ese carácter ya por el gusto estético por el Oriente. También, pues, esta magnífica fuente de piedra que nos habla un poco, pues, esos patios recónditos que tiene, que conserva la ciudad de Jaén y que parece que no está, que Jaén no tiene patio y la capital tiene un magníficos patios que merecen la pena su visita. Otra de las dependencias principales, pues la magnífica escalera principal del edificio, en el que, bueno, pues nos habla de ese gusto estético, ecléctico sobre todo, pues que combina elementos de la arquitectura clásica con esa imposta a base de ménsula, con motivos vegetales, y también estos vegetales de gusto rococó, pero fijaros en el dorado que nos está hablando de elementos orientalizantes, con esas flores de loto, estas pequeñas palmas de tradición oriental. El gusto estético burgués, marcado por los tapices de motivos florales y sobre todo remarcado entre el blanco y los dorados. Un gusto que también se traduce en los edificios, se remozan a lo largo de los siglos y, por ejemplo, nos introduce la utilización de este ojo de buey para iluminar toda la caja de la escalera. Ahora entramos en la dependencia privada del edificio. Esta es una imagen que he sacado de Facebook que tiene puesto pues gestor del magnífico palacio y que bueno, no se puede visitar, pero nos acerca un poco pues a esa necesidad de cómo va adaptando el edificio histórico a través de pues, estos radiadores y nos habla un poco de ese gusto, pues los magníficos suelos hidráulicos que hemos visto, con los grandes coleccionistas, el uso de esos motivos artesanales, estos cristales que vienen, esto tiene un trabajo de, de artesanía VD y que bueno, pero la principal estancia, artísticamente hablando, del palacio por el que fue declarado Monumento Nacional en el 78, es denominado Oratorio de Nuestra Señora de Belén, que lo tenemos aquí.
Actualmente no se puede visitar porque es utilizado como dormitorio. Yo espero que con el tiempo, incluso a través de la nueva tecnología, pues la familia propietaria la ponga en valor. Por ejemplo, se puede hacer un escaneado del oratorio que está estructurado por medio de una media naranja y que nos habla de otros oratorios que se conserva parcialmente en la ciudad, como por ejemplo el oratorio del Palacio de los Baños Árabes, que era un antiguo oratorio privado, pero que ahora actualmente está descontextualizado. Sin embargo, este oratorio, por ejemplo, aparece en libros de literatura como La lápida templaria de Slava Galán, y que, bueno, nos habla de ese gusto estético de finales churriguerescos, de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. En este caso, pues se fecha en el siglo XVIII. Nos habla un poco, pues, yo he dicho, esa estructura de media naranja con estas pechinas que están decoradas por medio de los santos, el programa iconográfico de los santos arcángeles. Fijaros estas magníficas pinturas que nos hablan un poco de la influencia de la escuela granadina y que, bueno, nos lleva pues esos motivos vegetales, pero bueno, aquí me iréis preguntando, estas son fotos de color en blanco y negro, sin embargo conservamos fotos en color y es una maravilla. Fijaros, de esto le he traído del libro que he puesto la referencia, y que nos habla del magnífico trabajo de los maestros en la policromía de estas yeserías de motivos vegetales, del uso del pan de oro. Aquí se puede ver perfectamente esa iconografía a base de los santos arcángeles. Fijaros esos detalles, cultura que nos habla un poco del desarrollo que se produce en la diócesis de Jaén de los camarines, de esas camarines de yeso con el juego de espejos, creando esos pantojos recargados. Estoy hablando pues ese elemento del churrigueresco, que en el caso de este oratorio su advocación la tenemos aquí, Nuestra Señora de Belén, el mecenas, que creo es Francisco Serrano, y el año que pone año de 1701. Es decir, la importancia de este oratorio churrigueresco en el entorno de la catedral, que nos habla un poco de esas adaptaciones entre el clasicismo de la Edad Moderna, que termina en el barroco, en el rococó, y tiene su continuación en el estilo artístico del siglo XIX. De nuevo, el marketing del palacio, porque es que merece la pena en un ambiente del siglo XIX, con estos elementos del siglo XVII, pues hacer una reunión social dentro de nuestras posibilidades, obviamente. Os he puesto aquí la tarjeta de visita del palacio, del Facebook de los gestores de este edificio. Recordaros que se puede visitar de martes, solo los martes, de 9:30 a 11:30, y que, bueno, os traigo la bibliografía porque es una forma de decir, yo no me estoy inventando nada, todo estoy sacando información de estos libros. Hay otros, pero no me han cogido todos, así que eh, solo promover la literatura histórica y científica, en el que merece la pena, se tienen que realizar más trabajo de este edificio. Ojalá en el futuro pues tengamos la posibilidad, aunque tenemos por la nueva tecnología, por ejemplo, un escaneado en 3D, pues de este oratorio nos ayudaría a los historiadores a investigarlo de una forma cercana, sobre todo relacionarlo con otras capillas y camarinas que se produce en la provincia, y que, bueno, espero haber acercaros, sobre todo tener una idea. Son muchas más las estancias del edificio que conserva elementos de carácter artístico e histórico, como la biblioteca, también las galerías superiores, pero bueno, hay que respetar que es un domicilio privado y que, bueno, ya con visitar solo la parte pública, que es la caja de escalera, el patio principal, el segundo patio, la sala de baile y la bodega, ya merece la pena que tengamos, hacerle una visita a este palacio y sobre todo que tengamos el orgullo de tener este magnífico palacio conservado, sobre todo por el esfuerzo, porque este tipo de edificios hay que dedicarle esfuerzo y cariño. Así que nada, por lo demás, despedirme. Si he cometido algún error, perdonadme, pero estas grabaciones lo hago directamente, es decir, no paro, sino que yo hablo y procuro dar los datos más exactos, pero ya sabéis, aunque me equivoque, esto hace más personal la presentación y nada. Cuidaros, que tengáis feliz puente de Andalucía y mucha fuerza y que es una forma de que conozcáis vuestro patrimonio. Así que nada, saludos